see that many things point to a contraction in economic activity this winter, in the coming months. But I think we have to work, and we can work to keep overall positive figures also for next year. Buenos días, 8 de la mañana, y sí, a quien acaban de escuchar a Gentiloni, lo que acaban de escuchar, sí, es que Europa acepta ya que la recesión está llegando, que el winter is coming, que viene con ese problema energético, viene asociado también con una recesión económica. Gentiloni anoche, después de esa reunión del Eurogrupo, citando ya al elefante dentro de la habitación. Ya hay elefante, ya hay habitación, y ya ha entrado el elefante en la habitación. Les ha costado muchos meses hasta ver ya la situación clave para el conjunto de Europa, y es, según Gentiloni, que se va a hacer todo lo posible para evitarlo, pero que la recesión está llegando. Y ojo, porque ese punto es diferencial. Se coloca en el escenario base en el escenario más bajo de las previsiones del Banco Central Europeo. Europa, en boca de Gentiloni, está asumiendo ya que la recesión es inevitable, que se hará lo posible para conseguirlo, pero que vamos ya camino de una recesión que llega cuando, ha dicho el propio Gentiloni, en invierno. Recesión is coming, winter is coming, propiedad conmutativa. Con el invierno, la recesión llega a Europa de manera inexorable. Vamos a ir en un informe de Kandrian posteriormente desgranando cómo se ve esa fotografía de Europa, pero se pueden imaginar que la clave fundamental de este día, de este 8 de noviembre, que estaba marcado en el calendario desde el inicio del año, son las elecciones de midterm en Estados Unidos. Ahora mismo, la perspectiva, el ánimo demócrata es muy bajo. Todo parece indicar que las dos cámaras van a pasar al lado republicano. Y para terminar de darle el empujón definitivo, Donald Trump acaba de anunciar que el 15 de noviembre hará un anuncio clave. Donald Trump está levantando los ánimos republicanos sobre su posible candidatura para las elecciones de dentro de 2 años, justo en el mismo día en el que los estadounidenses, están llamados a la votación. Este 8 de noviembre es fundamental para entender de qué manera los próximos 2 años económicamente se van a ir conformando. El mercado, ¿cómo le espera? Le espera ahora mismo con un SP500 que está comportándose con algo de volatilidad, pero muy plano. Está en los 3.800, ayer cerró en 3.806,79, esta mañana está cayendo un 0,02, prácticamente nada, a la espera de las elecciones. El Nasdaq está cayendo un 0,11 y el VIX está ahora mismo en 24,34. La fiesta empieza mañana. Hoy el mercado está intentando dilucidar el next step, y Donald Trump se lo acaba de clarificar. Habrá, después del anuncio de Donald Trump del 15 de noviembre, la opción de que se repitan los candidatos en las anteriores elecciones. Pero la situación de unas midterm donde el Partido Demócrata quede muy debilitado abriría la puerta a que Donald Trump tuviera que enfrentarse a un candidato demócrata distinto. No será fácil porque Biden quiere ir a esa reelección. El petróleo cae un 0,27. Después de tocar ayer ese entorno de los 99, hoy está en 97,62 el Brent. El West Texas muy poquito por encima de 90,7. ¿Por qué? Porque se han descubierto más casos de COVID en China que frenan la opción de que China retire esa política de COVID-0. Ojo, porque el movimiento que se está viendo en el mercado de petróleo, cuando ayer consiguió repuntar hacia el alza, hoy se está perdiendo. ¿Midterm me afecta al mercado de petróleo? No. La clave fundamental está en que la recesión en Europa ya se reconoce por Europa, Gentiloni lo han escuchado, y que
esa situación alrededor del COVID en China con nuevos casos, lo que hace es frenar una de las claves fundamentales. No la fundamental, que sigue siendo esa negociación de paz en la guerra de Ucrania. Ayer, Ucrania cerró las esperanzas que les veníamos contando desde las 8 de la mañana, donde el propio Estados Unidos, que con una victoria fuerte republicana no va a poder seguir apoyando a Ucrania de la manera de manos libres que ha hecho el Partido Demócrata, está intentando que haya ya una mesa de negociación de una manera más contundente en el discurso. Sin embargo, ayer Ucrania pidió lo mismo que ha pedido en los últimos meses, que no esté Vladimir Putin. Y a partir de ahí las esperanzas de una recuperación muy rápida económica, por al menos plantear la mesa de negociación, se fueron desvaneciendo a lo largo del día, más allá del mediodía, cuando Ucrania planteó que no se sentaría a negociar con Vladimir Putin. Fíjense porque esta mañana hay una clave que es fundamental para entender el contexto. Dice Reuters a estas horas que Rusia y Estados Unidos, por primera vez desde el estallido de la guerra de Ucrania, discuten sobre armas nucleares en el entorno del conflicto de Ucrania. En concreto, el teletipo de Reuters dice que Estados Unidos y Rusia están discutiendo ahora mismo la celebración de conversaciones sobre armas nucleares estratégicas por primera vez desde que Moscú envió tropas a Ucrania. Esas conversaciones entre Rusia y Estados Unidos son un aldabonazo a Ucrania a que siga el camino que también está intentando hacer Estados Unidos para intentar desbloquear la situación. Y el tema no es menor, ya que lo que están planteando ahora mismo es que la reunión, Estados Unidos, según Reuters, habría cedido a que no se haga en Suiza, el lugar habitual para las negociaciones de paz, en este caso para las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos, para una estabilidad estratégica en materia nuclear. Lo que se está comentando a estas horas en Estados Unidos, en Rusia, en el conjunto de Occidente, en Europa, es que la reunión tendrá lugar en Oriente Medio por petición de Moscú y que Estados Unidos estaría dispuesto a aceptarla. Como ven, la fotografía viene marcadísima. Hay midterms, lo vamos a ver durante el día, mañana programación especial desde 2 horas antes del inicio, bueno, 1 hora antes del inicio de Business Connection, desde las 6 de la mañana, ahí estaremos desde las 6 viendo lo que está sucediendo en el mercado en futuros por reacción de lo que está sucediendo con el recuento electoral. Una de las claves es midterm, la otra de las claves vuelve a ser esa mesa de negociación que Estados Unidos parece convencido de arrastrar a Ucrania a esa mesa de negociación para por lo menos sentarse, volver al camino de la discusión. El otro punto fundamental está en el COVID en China, que esta mañana no trae buenas noticias. Y es la clave fundamental que mueve el petróleo hacia abajo. Miren, hay otra clave importante en la mañana y enseguida entramos a ver más detalles en imágenes de cómo se está moviendo este día, que está alrededor del Bitcoin. El Bitcoin ahora mismo está por debajo de los $20.000, en 19.785. A estas horas, lo que se está hablando es de una nueva crisis en el mundo de las criptomonedas por la retirada masiva de dinero de una de ellas. El Bitcoin está volviendo a cotizar por debajo de los $20.000, está en 19.775 y la cotización de las restantes criptomonedas cae entre el 7 de Ethereum o el 27 de FTT. Ojo, porque junto a Binance, otra de las plataformas que es FTX, está esta mañana pasándolo, sufriendo más de lo normal en este entorno. Ojo con el movimiento de criptomonedas. Pero miren este gráfico, vamos a entrar en el tema de midterm, que como les estoy diciendo es la clave fundamental que va a marcar la jornada y que va a marcar de qué manera se está moviendo el mercado tranquilo a la espera de ver la situación. Acaba de decir Biden hace unas horas, esta madrugada española, que ve más complicado el Congreso
que el Senado. Es decir, el propio Biden ve que la situación para el Partido Demócrata ahora mismo es muy complicado. ¿Y qué consecuencias tiene para el mercado? Que esa situación puramente política vaya a afectar al conjunto. Miren, la clave fundamental está en fortaleza del dólar y en las manos libres de la Fed. Manos libres de la Fed por un gobierno que no pueda hacer determinadas cosas porque no le dan ya más dinero. Si las dos cámaras, miren este gráfico, se marchan directamente hacia el lado republicano, ahí tendremos un movimiento, uno, muy fuerte de que igual Estados Unidos ha pasado a un formato en el que los presidentes aguantan una legislatura. Si ven el porcentaje de aceptación de Joe Biden, ahora mismo está en mínimos de un líder demócrata en primer mandato caminando a unas midterm. Ojo, porque ese estrangulamiento del Senado y de la Cámara de Representantes y del Congreso le llevaría al gobierno de Estados Unidos, a Joe Biden, a no poder hacer determinadas cosas. Determinados gastos en la guerra de Ucrania, debería plantear su posición en la guerra de Ucrania consensuada con el lado republicano, ojo que no son palabras menores. Tendríamos un movimiento donde el dólar podría no tener todo el apoyo que pudiera tener, pero sí pudiera marcar un camino fuerte apoyado en la Reserva Federal, en Jerome Powell, ya ha demostrado en los últimos tiempos, sobre todo en la última rueda de prensa posterior a la subida de tipos que vimos el pasado miércoles, que le da lo mismo lo que pase fuera de Estados Unidos con su dólar, que el dólar fuerte le lleva a contener la inflación. Europa tardó mucho en verlo. Estados Unidos lo vio muy rápido, no quiso repetir lo que le había sucedido en 2008, donde toda la crisis se la pasó con un dólar débil. Por lo que en ese capítulo el dólar está tranquilo en la jornada de hoy, está viendo además cómo el euro se fortalece tranquilamente, luego vamos a ver el error garrafal del Banco de Japón intentando defender la moneda japonesa, luego vamos a ver también el movimiento del yen y lo que está sucediendo, es decir, el dólar está descompensando todo, por lo que aquí en el capítulo electoral no tiene demasiada preocupación el dólar sobre lo que pueda suceder, porque ya tiene a Jerome Powell como escudero, ya tiene ese Sancho Panza de la moneda, ya tiene esa defensa. Si ganan los demócratas en las dos cámaras, algo que ahora mismo no está en las encuestas mayoritariamente, los demócratas ahí sí le meterían un impulso enorme, sobre todo al Build Back Better. Eso significa que toda la agenda que durante estos 2 años ha estado impulsando el gobierno norteamericano, sobre todo en gasto de infraestructuras, parte fundamental de la creación de la inflación que se está viviendo ahora, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, seguiría empujado. ¿Y qué pasaría si lo más normal pasa? Bueno, lo más normal nunca se sabe, pero lo más normal es que ganen o todos los republicanos, o un poquito más normal, por lo que se ve en las encuestas, es que haya un reparto. Si hay un reparto, Biden está atinando en cuál es el tema. El Senado lo pueden perder, pero el Congreso, la Cámara de Representantes, aquello donde los dineros se ponen a votación de una manera mucho más agresiva, allí donde Nancy Pelosi tiene mucha más fuerza, allí donde los demócratas han conseguido poner el rodillo frente a la oposición republicana, podría continuar simplemente con problemas, por ejemplo, de techo de gasto. Que el Senado pudiera ir frenando ese techo de gasto y viéramos esa habitual ya situación en Estados Unidos de no hay dinero. Ya no hay dinero, ya digo yo, no hay dinero. No hay dinero. Y ahora ya no vamos a pagar a los funcionarios. Se lía parda y se vuelve a abrir el techo de gasto. Pero fíjense que es un problema menor. Miren el siguiente gráfico. ¿Qué sucede cuando en las últimas, desde 1950 a las elecciones de midterm de 2019, se marcó un Congreso o dividido, o republicano, o demócrata, o unido? Fíjense, porque lo que tenemos es que cuando el Congreso y la Casa Blanca van unidos, el movimiento de recuperación, este gráfico nos marca desde antes de las elecciones, 150 días antes de empezar de celebrarse las elecciones de midterm, la parte baja sería hoy, y ese rally que ven ahí de subida, da igual que estén unidos,
que estén republicanos, que estén demócratas, que esté el que sea, el movimiento de rally es muy fuerte. Es cierto que cuando hay un movimiento en el que en las elecciones Casa Blanca y Congreso caen en manos republicanas, cuesta más el crecimiento, pero es más sostenido, y verán que la parte final del gráfico nos marca en que nos da un poco igual. Que hoy, si cogemos la media del GPS desde 1950 a 2019, empieza el festival. La clave de este gráfico es que hoy empieza el festival bursátil si se repite el GPS desde 1950 en elecciones americanas de midterm. Ojo, porque lo que hay ahora diferente es que hay mucho más en la ensalada, hay mucho más condimentos, sobre todo la situación del COVID-19 en China, sobre todo la guerra de Ucrania. De ahí que ya no extrañe que el movimiento incluso de los demócratas en Estados Unidos, que el movimiento que estamos viendo, que está diciendo Reuters esta mañana, de inicio de conversaciones, y no en Suiza, sino en Oriente Medio, entre Rusia y Estados Unidos, que le marca el camino a Ucrania, puede ir relacionado por una administración que sabe que cuando pasen estos 250 días que ven en el gráfico, en la parte final, después de hoy a 250 días en adelante, como no haya una situación económica boyante, el partido gobernante está camino de salir. De ahí que mientras la política en Estados Unidos es el arte de volver a ganar elecciones, lo que no se entiende es que Biden pueda seguir apoyando que no haya una mesa de negociación. Y por eso el fin de semana Washington Post, ayer recogía el testigo Wall Street Journal, y por eso hoy se ve como incluso Estados Unidos quiere abrir la puerta a una negociación que quite problemas a esto que ven, a esta subida, a este gráfico. ¿Por qué romper el comportamiento habitual desde 1950 a 2019 con la guerra de Ucrania en el pensamiento económico de un presidente que quiere repetir? Y que enfrentarse posiblemente a Trump, si el 15 de noviembre dice que va a las elecciones en una situación en la que no ha cumplido este gráfico, es sinónimo de haberlas perdido en el ánimo del ciudadano estadounidense. Fíjense, ¿qué es lo que más pesa hoy en las elecciones? La inflación. ¿Qué es lo que la prensa norteamericana está diciendo esta mañana? Que gran parte de la derrota que se prevé ahora mismo a estas horas de los demócratas está en cómo un perfil muy claro, mujer blanca, de los suburbios, que hace la compra todos los días, es decir, ese perfil que está siendo impactado por los precios de los alimentos en supermercados, la prensa norteamericana dice esta mañana, es la clave que va a ir a votar en masa porque no puede más con la inflación galopante que está viviendo. Y eso a pesar del movimiento con el precio de la gasolina impulsado con la venta de reservas de Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico, porque hay una parte del mercado que esta madrugada en Estados Unidos dice que os estáis liando, que aquí esto no va a empezar, es decir, el rally de Navidad, el rally de fin de año, el rally no va a comenzar hasta que la Fed recorte tipos agresivamente. Y este gráfico es el que se está utilizando para decir que no me cuenten milongas con las midterm, que con una Fed que sube tipos agresivamente, que con la guerra de Ucrania todavía presentísima, que con el COVID-0 esta mañana, que me parece muy bien todo. Pero el mensaje de analistas esta madrugada es, este gráfico rompe todas vuestras teorías de otros analistas que apuntan todo va a cambiar con las elecciones de midterm. ¿Cuál es la versión de estos analistas? Hasta marzo del año que viene no habrá una percepción de cuándo van a bajar los tipos, que puede ser en el 24, pero sí habrá una percepción de haber llegado al 5, 5.25, 5.50, empieza un poco más abajo, 4.75, 5, 5.25, 5.50, con un porcentaje de probabilidad muy alto en la parte alta. Hasta que eso no se vea en medio de un proceso de subida, una parte del mercado dice, es que os estáis haciendo un lío en la cabeza importante con las midterm, que es que la Fed no ha dado el ok a entrar en un mercado alcista.
no acabará el mercado bajista hasta que la Fed recorte tipos agresivamente, la masa monetaria, el mercado vuelva a ver que hay dinero suficiente y a partir de ahí vuelva a subir. ¿Qué es lo que dicen los otros analistas? No es incompatible. Una parte del mercado en Wall Street estaba diciendo esta pasada madrugada, puede haber un rally ahora que nos recoja el año porque hay mucho dinero embalsado que quiere entrar en inversión, que está en liquidez, y a partir de enero vivir otra vez el toque, el chocar contra los mínimos del año que hemos vivido este año hasta marzo. Hasta que la Fed, después de la reunión de febrero, no, la siguiente, nos dé la visibilidad de qué va a hacer con los tipos de interés. Y una vez que ahí diga qué va a hacer con el conjunto de los tipos de interés en una visión más a largo plazo, ahí podremos empezar a entender que vuelve o que ha acabado en la fase bajista, aunque ahora ya haya un poco de rally hasta fin de año que nos deje con un mercado que apuntan que pueda estar cerrando en lugar del 24% de caída en el 11-12, es decir, donde estábamos en agosto antes de iniciar el proceso de caída. Por lo que los analistas se colocan en esas dos posiciones. Mitter va a marcar, empieza el rally, lo ha dicho el GPS y hay que seguirle, una parte de los analistas, y otro dice, que estáis dando un golpe a la cabeza, que lo que tenéis que ver es que la Fed no pone el freno todavía, ni tan siquiera sabemos cuál es el tipo máximo. Por lo que Biden, Trump y compañía, muy bonito, pero aquí el que manda es Powell. Y solo Powell va a dar el pistoletazo de salida con una rebaja agresiva de tipos de interés. Vamos, que nos queda una muy gorda. Pero vamos a ver Mitter, vamos a ver el movimiento y vamos a ver quién de los dos o quién de las dos posiciones, cuál de las dos posiciones puede tener mayor razón. Miren las 5 claves del día. Mitter lo van a marcar todo. Republicanos que vencerían en las dos cámaras, Biden quedaría maniatado y se lo pueden imaginar, eso gusta a Wall Street. Wall Street goza con esa perspectiva. Menor gasto público, menor capacidad de gobierno gastón por parte de Biden, que ha demostrado que lo es, y un comportamiento de Wall Street que puede mejorar. Bueno, Mike Wilson sacó un informe el domingo, se lo contamos ayer en detalle, pero ayer fue a distintas televisiones norteamericanas, CNBC, Bloomberg, en las que dijo que ahora mismo, para hacer una inversión value, no nos sirve la situación actual. No, vamos a mirar PER 14, PER 12. Dijo ayer Mike Wilson, después de haber presentado ese informe que les contamos a principio de la mañana, que las empresas deberán reducir agresivamente costes antes de ser atractivas. ¿Les suena algo esto que está diciendo Mike Wilson? Amazon deja de contratar a gente, a personal, en el área de investigación. Apple hace algo parecido. Facebook ayer dice que para mañana, luego lo veremos, pega el recorte importante en su historia. Nunca trimestralmente había recortado empleados. Twitter, ya han visto lo que ha hecho Elon Musk con ese movimiento de reducción. De tal manera que las tecnológicas están en el mensaje de Elon Musk, en el mensaje de Mike Wilson, de Morgan Stanley. O se reducen costes agresivamente, o las empresas no volverán a ser atractivas para una parte de la inversión value que ha sido un catalizador dentro de lo poco que se podía mover en el conjunto del último año. Ojo a lo que dice Jenna Munster en esta comedia alrededor de Twitter. Porque ayer dijo Jenna Munster que Elon Musk tendrá que vender acciones de Tesla para financiar Twitter, salvo que dejen de irse los anunciantes. Ayer Elon Musk entró en la batalla de las elecciones de midterm colocándose al lado del Partido Republicano. En cuanto dijo esas palabras y se conocieron estas de Jenna Munster, Tesla cayó de un golpetazo un 3,7%. Por lo que el efecto contagio entre Twitter, la última compra de Elon Musk, y su principal compañía, Tesla, empieza a haber un efecto contagio importantísimo. Por la noche habló Christine Lagarde. Dijo que los tipos seguirán subiendo. Para esto no hacía falta que hubiera hablado ni que hubiese hecho demasiado. Ya sabemos que los tipos en Europa van a seguir subiendo. El problema es que no nos dice hasta dónde cree que van a tener que seguir subiendo. Es decir, salir a decir la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, esto, pues que se quede en casa.
mantita, que no encienda la calefacción para no gastar, o que se ponga en la chimenea como mucho, seguro que tiene, y a partir de ahí, que no hable. Pero salir la gana a decir que los tipos van a seguir subiendo es una broma de mal gusto. Por supuesto que van a seguir subiendo. ¿Hasta dónde? Si la pregunta no es que van a seguir subiendo, es hasta dónde, hasta cuándo. Esas son las dos preguntas que el inversor / el ciudadano le está haciendo al Banco Central Europeo. Y luego Kazaks, que también se ve que estuvo animado por ese espíritu de Christine Lagarde, de salir a decir ayer, pero grulladas, dijo que todavía no hay pivote. Claro que no hay pivote. Si hubiese habido pivote claro, lo habrían mostrado en la última reunión. Por lo que el BCE sigue aturdido con el movimiento de la FED posterior a su reunión, a la reunión de Frankfurt, y ese movimiento de la FED cambiándole el paso le ha dejado totalmente trastocado, le ha dejado en una situación que no sabe ni cómo responder. Y luego, algo que surgió anoche, en el que la portavoz de la Casa Blanca, en la rueda de prensa que dio a las 9:15 de la noche, dijo que Biden no tiene planes de reunirse con Putin, que es lo que tiene que decir en la rueda de prensa la portavoz, pero que no se lo cree nadie, sobre todo viendo lo que le estamos contando desde primera hora. Reuters dice que Rusia y Estados Unidos ya discuten las primeras conversaciones nucleares desde el conflicto en Ucrania, y que habrá reunión, y que no será en Suiza el lugar tradicional, porque no se considera lo suficientemente neutral por parte de Rusia, y se marcha en Oriente Medio. Está diciendo Reuters ahora mismo, con lo que esas palabras de la portavoz del gobierno norteamericano chocan con lo que de verdad está sucediendo. Al final, el problema es que Suiza también ha roto la neutralidad. Y lo que dice Reuters en esa información esta mañana es que Rusia ya no ve a Suiza como lo suficientemente neutral después de imponer sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania. Vamos a entrar en el detalle en gráficos y en una noticia que van a ver esta mañana en Financial Times y que marca gran parte de la agenda. Se lo venimos diciendo a nivel nacional durante mucho tiempo,